Bienvenidos a Biología Boricua. Les habla Luis Javier Villanueva. Biología Boricua es un podcast donde hablamos sobre la investigación científica en todas las áreas de la biología. En particular conversaremos con investigadores que trabajan en Puerto Rico y con boricuas que trabajan en otros países. Para las notas que acompañan cada conversación, copias de los artículos de los que hablamos, sugerencias o preguntas, puedes visitarnos en biologiaboricua.com o escribirnos a biologiaboricua@gmail.com. En este episodio hablamos con Patricia Rincón Díaz, bióloga marina de la Universidad de Puerto Rico y voluntaria del proyecto GAP acuático de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Patricia obtuvo su bachillerato en biología marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia y una maestría de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, donde estuvo trabajando con tortugas marinas en Culebra. Y ahora se dirige a seguir su doctorado en Oregon. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Patricia, por dedicarnos este ratito. Muchas gracias, muchachos, a ustedes. Y adicionalmente aquí me acompaña Miguel Acevedo. Un colado invitado, gracias. Y saludos a todos los que están escuchando el podcast y un privilegio tener aquí a Patricia, amiga también de algunos añitos. Pocos. De pocos. Bueno, pues vamos a hablar ahorita de un artículo que publicaron sobre un estudio del carey en el área de Culebra. Pero primero queríamos hablar un poquito de cómo empezaste el camino en biología, de dónde dónde empezó tu camino para terminar ahora donde estás en biología. Si estabas en la playa, estabas viendo tortugas brincando por la playa o las tortugas no brincan, yo nunca he visto una tortuga brincando. La pasión nace en el mar, la pasión nace en los Andes, nace en Colombia. Nace en un pueblo que se llama Tocaima, que queda como a 1800 metros sobre el nivel del mar. Y de ahí, en excursión de fin de colegio, fuimos al mar y me llevaron al oceanario. Entonces allá sí brincaron, pero brincaron los delfines. Y mi profesora de biología también me ayudó muchísimo para empezar a descubrir qué era lo que yo quería hacer desde que estaba. Pero eso era cuando tú estabas haciendo tu licenciatura. No, eso era cuando estaba en el colegio. Cuando estaba en el colegio. Así que desde ahí como que ya sabía que quería trabajar en biología y que quería irme al mar y bueno, y después con otros viajes familiares también lo confirmé. Los viajes siempre eran a zonas muy, muy pobres, a villas pesqueras, donde algunos familiares tenían como cabañas, entonces era muy buena la dinámica compartiendo con la gente local. Y luego ya sí entré a Bogotá, seguimos en los Andes, donde estudié biología marina. Y luego me fui a la costa a terminar los últimos semestres allá, entonces, y trabajando con tortugas desde la universidad. Y cuando entraste, cuando entraste por bachillerato, la idea era estudiar tortuga, o era lo marino y entonces después las tortugas te conquistaron? Era lo marino, era general. Las tortugas vinieron por un nicho ahí, por un huequito que quedaba, nadie las había trabajado en la universidad, así que empezamos a ver qué era lo que hacía falta en el área donde nosotros estábamos estudiando y empezamos a formar el grupo de investigación de tortugas marinas en la universidad, que hasta ahora continúa haciendo trabajos en Santa Marta y en el Parque Tayrona, en el Caribe, en Colombia. ¿Y por qué tortuga? Porque eso es algo que los biólogos, ahorita estábamos hablando con Joel Mercado, y Joel, su pasión son los líquenes. Luis, su pasión eran las ranas, ahora es el sonido. O sea, todos los biólogos tienen su pasión. ¿Por qué tortuga? ¿Por qué tortugas? Bueno, primero porque había una necesidad para saber qué pasaba con ellas en el lugar de trabajo de nosotros en la universidad. Segundo, porque, bueno, son bien bonitas, son interesantes, son un modelo muy antiguo a trabajar, tienen una dinámica bien chévere, ellas están desde la zona costera hasta aguas mar afuera, entonces como que pueden representar un animal que se cruza todos los hábitats y tú puedes estarlo mirando desde todo punto de vista. Entonces, básicamente es eso, o sea, ellas viajan por todo el mundo y yo creo que eso es como lo chévere, que están distribuidas por todos lados y son un modelo global. Por lo general las tortugas
se mantienen en una misma área o migran grandes distancias? ¿Cómo es la dinámica así, por lo general, en la mayoría de las especies? ¿O son algunas nada más? ¿Cómo funciona eso? Bueno, en general la dinámica es la hembra coloca huevos, ¿verdad? Los huevos, dependiendo de la especie, se incuban entre mes y medio, 2 meses. Lo ponen en la arena. Lo ponen en la arena, sí. Los neonatos después salen al mar y pueden estar perdidos por las corrientes y flotando en camas de algas como por 7 años o algo así, en lo que crecen, y luego regresan a las zonas costeras, a zonas de desarrollo donde pueden estar entre 3 a 5 años, y ya después, cuando están llegando a etapas subadultas, van migrando hacia zonas de alimentación, y cuando son adultos hacia zonas de apareamiento. Y cuando hablas de zona de alimentación, ¿qué comen? ¿Qué es lo que están buscando allí? ¿Están comiendo peces? ¿Están comiendo qué? Depende de la especie. En el caso de las 2 especies que yo he trabajado, que ha sido tortuga verde y tortuga carey, la verde hace un cambio de ser omnívora a ser un poco más herbívora, a comer pastos marinos en zonas cercanas a la costa y algas. Y en el caso del carey, también pasa de ser más generalista a especializarse en esponjas y nidarios, o sea, anémonas. Pues, para mi abuelita que vive en el barrio... ¿Qué son? en el barrio Barinas de Yauco, ¿qué es una anémona? ¿Qué es un nidario? ¿Qué son esas cosas que se comen? La anémona es donde vivía Nemo, si lo quieren saber así. Son animales, son familiares de los corales, son, no sé cómo decirlo, como una sombrilla hacia arriba, tiene tentáculos, pican un montón. Pero las tortugas no les pican. Bueno, tienen sus mecanismos para poder digerir el mucus de ellas, y también para contrarrestar como la urticaria que tienen, o las toxinas que tienen las anémonas. Y en el caso de las esponjas, también son animales, son invertebrados, no tienen vértebras como nosotros. Su esqueleto está formado por el mismo compuesto que está formado cualquier vaso de vidrio, por sílice, y bueno, filtran, así que se comen todas las partículas que están en el agua. ¿Y qué estabas haciendo con las tortugas allá en particular? ¿Cómo empezó eso? ¿Estabas viendo la distribución o las especies que había? En Culebra. En Colombia. En Colombia. Estábamos viendo las especies que estaban anidando en las playas al frente del estado donde estábamos trabajando, y luego ya para mi tesis de pregrado estábamos viendo la distribución de ellas en zonas de alimentación en un parque nacional que se llama Corales del Rosario y San Bernardo, y trabajamos básicamente en San Bernardo mirando dónde estaban las áreas de alimentación de ellas, cuáles eran las especies y cuál era la oferta de alimentación que tenían, y también dónde eran los puntos de captura por parte de las comunidades locales, y un poco del mercado ilegal que hay entre esa área y Cartagena. Okay, ¿es un problema, era un problema ya que estaban siendo capturadas ilegalmente? Sí, es un problema legal, pero también es un problema social y económico. O sea, la dinámica con la captura de tortugas no se debe ver desde el punto de vista legal solamente, sino también desde el punto de vista de las necesidades de las comunidades. Entonces, tiene que haber un balance ahí. ¿Pero por el término lo usan para alimentación o para venderla y subsistir? Para alimentación y también para subsistencia. Son comunidades que no se ganan más de un salario mínimo mensual. O sea, estamos hablando de menos de $200 mensuales para sostener 10 personas en una familia. Sí. Y capturar una tortuga significa más o menos sacar unos $50. Entonces, por una tortuga. Por una tortuga. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué el valor tan grande que tiene la tortuga? ¿Por la carne que se la comen? ¿Porque la gente usa la concha? Bueno, en el caso de la tortuga verde, por la carne, porque ofrece un montón de carne para las comunidades. Es un recurso que tienen a la mano, no tienen que estar esperando que les traigan el pollo o la carne del continente para que llegue a las islas.
Y en el caso del carey, porque aún se movía para el 2001 y creo que todavía se mueve el mercado de artesanías de concha de carey. Entonces, entre los dos es más preciado el carey y no importa si es un carey subadulto o si es un juvenil o un adulto, siempre que lo vean lo van a aprovechar. El carey es que tiene el caparazón bien llamativo. Tiene el caparazón llamativo y es con el que hacen hebillas, pinches. Sí. Pero está protegida a nivel mundial. Está protegida, ambas están protegidas a nivel mundial. La idea también es aprovechar y si tienes algún cuento, alguna anécdota así de esos cuentos raros que nos pasan. Bueno, hay un cuento muy chistoso no cuando estaba haciendo mi tesis de pregrado, sino cuando comenzamos el curso el programa de tortugas marinas ahí en Tayrona. Estábamos todos haciendo perfiles de playa y midiendo la vegetación. Y pues teníamos GPS, teníamos un montón de varas de metal. Y de momento se vino la tormenta así gigante, pero era tormenta como con rayos y estábamos entre unos cocoteros. Entonces salimos corriendo todos y estaba la maestra, estaba con nosotros y todos nos fuimos así como de mano a mano cogiendo todas las cosas y en un momento cuando vimos que un rayo cayó cerca, soltamos todo y la dejamos a ella con todas las cosas de metal y salimos corriendo. Entonces el instinto de supervivencia de todos nosotros como ahí. Bueno, esa fue una. Y las otras es trabajar, por ejemplo, con comunidades locales es bien interesante. Y en Colombia tienen esto de que a todo el mundo le llaman doctor, ¿no? Entonces, como nosotros teníamos un grado superior de educación, entonces en el archipiélago los pescadores nos decían doctoras. Y es muy charro porque ellos quieren compartir con nosotros como al mismo nivel y esa es la idea, ¿no? Pero también cuando estás trabajando con comunidades tienes que saber que si hay ciertos comportamientos que estás tomando con ellos, después se te puede desviar la investigación. Claro. Entonces una vez llegaron 2 pescadores, éramos 2 muchachas en el archipiélago, mi compañera de tesis y yo, solas viviendo en una cabaña allá. Entonces llegaron 2 pescadores a invitarnos a salir. Yeah. Y nosotros les dijimos pues que muchas gracias, pero que si querían un café que se lo podían tomar con nosotros. Y dijeron, no, es que es una fiesta que vamos a tener todos en la villa, bla, bla, bla. Y nosotros dijimos, bueno, está bien, de pronto vamos un momentico y pasamos por allá, sí, a ver si bailan. Y era champeta, y la champeta es un baile bien fuerte, es más o menos como el reggaetón. Entonces fuimos pero fuimos de pasada así, como quien no quiere la cosa por un momento y después dijimos, bueno, menos mal que no aceptamos la invitación porque si no hubiéramos podido continuar acá trabajando entre ellos. ¿Y dónde salió el interés para trabajar acá en Puerto Rico? ¿Por qué de todos los sitios en el mundo? ¿Por qué todos los sitios en el mundo? Porque uno piensa, ¿verdad? La biodiversidad, el espacio uno tiene para trabajar es mucho más grande en tu país, tienes más especies. ¿De dónde surgió el interés entonces de venir acá a trabajar a Puerto Rico? En Colombia había muy pocos investigadores que estaban enfocados en trabajar en áreas de alimentación, sino casi nulos, y el único que teníamos estaba en Australia haciendo su doctorado, entonces estaba bien lejos. Ahí cerquitita. Bien cerquita, sí. Y necesitaba un advisor o un asesor para mi tesis, y buscando en internet encontré este nombre, Carlos Díez, y otro contacto también en Uruguay. Entonces les escribí a los 2, me contestó el muchacho de Uruguay y me dice, sabes que si quieres hacer esto, háblale a Carlos Díez, moléstalo hasta que Carlos Díez te conteste. Yo no sabía que Carlos Díez era tan famoso. Sí lo es, sí lo es. Y Carlos Díez está en Recursos Naturales. Es el coordinador del Programa Nacional de Monitoreo y Conservación de Tortugas Marinas en Puerto Rico. Tiene un proyecto bien montado de casi 20 años en Isla de Mona, junto con su socio que es Robert Van Damme, que hace parte de la ONG Quelonia. Y bueno, Carlos empezó a darme asesoría sobre la metodología de mi tesis y yo recibía la asesoría por internet y después iba allá al campo a hablar con los pescadores y mirar cómo era que ellos también hacían sus faenas de pesca, cuáles eran los lugares donde conseguían las tortugas. Y entre lo que aprendimos por internet de Carlos y lo que aprendimos con los pescadores, empezamos a montar la metodología de la tesis de nosotras. Tiempo después, yo no quería entrar a escuela graduada, sino que quería tener
experiencia profesional y le dije a Carlos, ¿sabes de algún programa donde yo pueda, no sé, irme de voluntaria o algo? Y él me dice, pues ¿por qué no te vienes al mío? Solicita a ver qué pasa y así llegué a Puerto Rico. Terminé mi tesis en el 2003, me gradué en el 2003, pero en realidad estaba en Mona ya empezando a trabajar con recursos naturales como voluntaria. De que llegaste no directo a Puerto Rico, sino directo a Mona, en la Mona. Directo a Mona, allá 3 meses y medio en el paraíso. Como dice Robert, en un manicomio con vista al mar. Y fue muy agradable. Yo creo que Mona es lo que me enamoró de Puerto Rico, definitivamente. Y el trabajo con tortugas, el trabajo que ellos tienen y la dinámica que tienen trayendo a mucha gente de afuera, incluyendo también locales. Y entrenando. Ellos no solamente han hecho trabajo acá en Puerto Rico, o sea, si supieran la cantidad de entrenamiento que hacen para otros proyectos en Latinoamérica, pues se van a dar cuenta que es un proyecto piloto y un proyecto que le sirve al resto de gente que trabaja con tortugas marinas en Latinoamérica. Y allá en Mona también era con el carey. Era con el carey, sí. Es una agregación grandísima de carey que hay y lo bonito de Mona es que uno ve todas las etapas del ciclo de vida de las tortugas, ve la hembra anidando, ve los huevos, ve los bebés naciendo, los neonatos, ve los juveniles llegando ahí después de sus tiempos de años perdidos a alimentarse de esponjas, ve los machos y las hembras en apareamiento. Es el paraíso, definitivamente. Los corales, hay tiburones, esa parte fue bien divertida también. Sí. Es raro porque usualmente la gente estaría, tú sabes, temerosa de los tiburones y ella acaba de decirle, había tiburones, lo que es interesante también. O sea, no creas, sí, me da cosita. No es muy fácil estar ahí como que de momento ver pasar una sombra y... Mira, entonces, ¿por qué Mona es tan importante para el carey y las tortugas? ¿Por qué Mona es tan importante? Es importante porque es una de las poblaciones que se viene monitoreando, o agregación mejor, se viene monitoreando desde hace 20 años y es uno de los sitios índices para mirar cómo están las poblaciones de carey a nivel mundial. Están protegidos los careyes ahí, o sea, al estar tan aislado del resto de Puerto Rico o el resto por ejemplo, de República Dominicana, donde las leyes federales, por ejemplo, no están haciendo efecto, pues muchos de los careyes que están alrededor del Caribe, pues están llegando allá a alimentarse o a parearse. Entonces, digamos que es como el santuario en ese sentido. Entonces, por eso es importante. Tiene hábitat de anidación, tiene hábitat de desarrollo para juveniles, es un área de apareamiento, entonces... Lo tiene todo. Yo creo que Carlos y Robert se hicieron su agosto montando su proyecto ahí. Y no tiene una población humana. Y no tiene una población humana. Bueno, tiene una población de locos que acaba de decir. Aparte de los locos que viven allí y los visitantes de cuando. Sí. Mayoría biólogos, algunos, ¿verdad? De recursos y la locura, ¿verdad? De estar viviendo en un sitio tan caliente y tan alejado. Claro, y nosotros vacilamos con la locura, pero la realidad es que son biólogos bien comprometidos con la causa de la conservación, con la causa de la investigación científica. O sea que somos locos porque todos de loquitos tenemos un poco y estando en un sitio aislado por tanto tiempo. Pero son gente muy buena y muy profesional también. Sí. Todos nosotros cuando decimos dónde estamos trabajando es como, ¿por qué tú estás ahí? O sea, ¿qué se te perdió? ¿Por qué tú estás metido en ese sitio tan caliente? Vamos a coger un bote de 5 horas en las peores aguas del Caribe para ir a ver tortugas. A marearse ahí por 5 horas para después estar cogiendo sol y calor. Pero cuando estás en el agua o cuando estás en la playa, donde sea que estés trabajando, yo creo que es muy gratificante. O sea, el hecho de estar en contacto con un sitio tan remoto como las Galápagos del Caribe, como es Mona, es muy gratificante y dices, hey, ojalá todo el mundo pudiera tener la oportunidad de estar acá. Ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad de tener contacto con estos animales o con este sitio. Así que vale la pena. Vale la pena, totalmente. Y el endemismo de especies también, uno ve un montón de cosas bien únicas de Isla de Mona también allí.
Y entonces, porque tu interés era en el carey en general o la alimentación del carey en particular. Siempre estaba enfocada en la parte de alimentación, en la parte de describir cuáles son las áreas donde ellas están y cuáles son las amenazas que se presentan en esas áreas. Porque ahí uno puede entonces saber cuáles son los recursos que necesita y entonces qué es lo que hay que proteger. Exactamente, cuál es el tipo de nivel de protección que necesitan ahí, qué tipo de trabajo, por ejemplo, con comunidades se pueden hacer, como pasó en Colombia. Dentro del parque después nombraron una de las áreas de anidación que no estaba tan mal, porque es un conjunto de islas, muchas de ellas privadas también, que les han metido concretos, a decir no más, y ya no quedaban zonas de anidación. Entonces donde quedaba, el parque lo colocó como zona intangible, no se puede vender, no se puede hacer absolutamente nada, y quedó como un área de protección para anidación de carey. Entonces sí, definitivamente si uno va y mira las áreas, no solamente desde el punto biológico, sino también desde el punto de vista social, puede después como hacer un match de las dos cosas y ver cuáles pueden ser las mejores consideraciones o aproximaciones para manejar los recursos. Sí, que no hay que pensar en que va a ser conservar una especie, no es sencillamente sacar a toda la gente y ya. No hay forma de hacerlo. Si uno tiene esa información, ¿verdad? Si uno no sabe qué están comiendo, uno puede, en ese caso, pues decir, pues no vamos a proteger esta área y no esta. Pero ya con esa información básica de la biología, entonces uno puede decir, pues mira, esta parte es más importante, vamos a protegerla y pues vamos a tener entonces que usen esta otra parte para que tal vez los animales no la necesitan tanto. Y entonces hacer un balance, sí, creo que es lo más... Definitivamente. La mejor manera de hacerlo. No hay extremos, no deben haber extremos en la conservación. Y después de eso, ¿qué estuviste haciendo? ¿Estabas acá viniste acá a la UP? Pues de eso me fui a Colombia, porque bueno, en Mona, dentro de todos los locos que conocí estudiantes graduados de la universidad. Entonces al final del proyecto, Carlos y Robert me dijeron pues que si quería hacer una maestría o estudios graduados, que ellos me podían apoyar con un proyecto en Culebra, que no habían desarrollado información para esa área, por lo menos información básica de descripción de hábitats de alimentación. Entonces, haciendo como una serie de entrevistas con la gente de la Escuela Graduada de Biología de Río Piedras en Mona, pues me di cuenta que todo el mundo hablaba inglés y yo no tenía ni idea. Entonces me fui a Colombia a estudiar inglés. No me fui a Estados Unidos, me fui a Colombia a estudiar inglés. Y en la mitad de la carrera me aparece un email de un amigo diciendo, hey, necesito una bióloga que trabaje con tortugas, que quiera trabajar con comunidades, y es para trabajar en el Pacífico, en la selva, con indígenas y con comunidades afroamericanas. Y yo le dije, dale, me voy. Y me fui a la selva Panamá. Estuve en Darién, en la provincia de Darién, en la frontera con Colombia. Es una zona bien interesante, con un montón de comunidades, con problemas fronterizos. Hay algunas situaciones que nosotros tenemos en Colombia. Y la dinámica fue bien bonita. Trabajamos con niños de las escuelas, con el centro de salud, con la iglesia católica, con la iglesia cristiana, con los policías de fronteras, con los indígenas, con la comunidad en Verá y con los programas de mujeres cabeza de familia. Y montamos ya estaba montado, pero fue más como darle un entrenamiento a la comunidad sobre cómo pueden proteger los recursos, dentro de eso las tortugas marinas. ¿Y cómo tú convences a una madre cabeza de familia que entre todas las cosas que tiene que preocuparse, una adicional es que tiene que preocuparse por unas tortugas que van allí a anidar? ¿Cómo tú convences a una madre? Convencer es un poco complicado. Yo creo que tú le metes la semilla y después los hijos de ella se encargan del trabajo. Entonces el trabajo realmente es por los niños. Cuando tú le ofreces a un niño como darse cuenta del valor de lo que tiene al lado, de lo que ve todos los días, ¿verdad? Y el niño también te enseña a ti muchas otras cosas. Esa unión de conocimientos es buenísima porque después él va y se la va a llevar a la mamá y le va a decir, mamá, no te comas esos huevos, de ahí van a salir tortugas pequeñitas. Entonces, esa es una parte. La otra parte es, cuando tú tienes un proyecto de conservación, tienes que tener un proyecto anexo
que también le pueda brindar a la familia ingresos económicos. Y el proyecto anexo que había dentro del programa que tenía Casa Taller, que era la ONG que trabajaba en Panamá, era un programa de reciclaje y tarjetas de Navidad y tarjetas con todos los desechos que habían en el pueblo donde estábamos trabajando. Entonces era muy chévere trabajar en ese sentido, como que tienes que tener diferentes ángulos para poder hacer proyectos de conservación. Y definitivamente otra cosa que ayuda muchísimo cuando uno está trabajando en conservación es tener un equipo de personas que se enfoquen en la parte social, porque para nosotros tratar de hablarle a la comunidad es como, no sé, ellos nos entienden en marciano. Es una cosa así. Pero yo conté con la asesoría de un buen amigo que es comunicador social y él como que se encargaba de hacerme entender a mí y hacerle entender a ellos cómo era que se tenían que manejar las cosas. Entonces, sí, definitivamente la parte de comunicación cuenta mucho cuando uno está trabajando con comunidades. Y bueno, obviamente las prioridades son otras, la experiencia es otra. Conectar ambas visiones debe ser la parte más difícil. Sí, definitivamente. Bueno, y también otra cosa súper buena que nos ayudó a entrar a la comunidad fue el baile. El baile. Para el que no está oyendo, Patricia en sus ratitos libres, cuando era estudiante aquí, bueno, y todavía daba clase de salsa a la gente aquí. Cuéntanos, ¿cómo es el baile? ¿Cómo tú relacionas? Porque, ¿cómo tú vas de baile a Tortugas Marinas? Porque, bueno, en Puerto Rico me imagino que también pasa, pero cuando estás trabajando con comunidades afroamericanas, ellos tienen cosas muy fuertes o bailes bien autóctonos, y tú puedes aprovechar los festivales de ellos para meterte por ahí. ¿Tú diseñaste el baile de la tortuga? De la tortuga, sí, lo hicimos. No, hicimos un festival con eran los niños y jóvenes que estaban trabajando con nosotros en Jaque, y era más o menos como 30 personas, ¿no?, del grupo juvenil y de niños. Y diseñamos el primer encuentro internacional de tortugas marinas y proyectos comunitarios en Jaque, un pueblo por allá metido en la selva. Y empezamos a hacer un baile para hacer una comparsa por todas las calles del pueblito, con los chicos de ahí que tocaban tambores. Antes de hacer eso fuimos a cortar un par de árboles para hacer los tambores, entonces trajimos al abuelo del pueblo que tradicionalmente siempre hacía tambores y les enseñó a los muchachos a hacer tambores. Y utilizamos esos tambores y papel reciclado para hacer todas las cosas del festival. Y empezamos con 30 niños y terminamos con 200 niños en la playa que se querían meter en el mar, y nos tocó obviamente pedirle la colaboración a la policía, y era muy chistoso ver a todos los policías que son policía de frontera, que tienen como un entrenamiento especial como para cuidar las fronteras del país, metidos haciendo una cadena humana en la playa para que los niños no se fueran a ahogar ni nada. Fue una experiencia bien bonita. Entonces, a través del baile como que uno y la música uno puede atraer la gente, ¿no? Definitivamente, sobre todo la juventud y los niños. Entonces, ¿cómo llegas de estar en la selva con los africanoamericanos en Colombia a hacer una maestría, en la frontera entre Panamá y Colombia, a hacer una maestría en la Universidad de Puerto Rico? Después de eso ya dije no más, ya tengo que ponerme otra vez a estudiar. Demasiado baile. Demasiado baile en la selva. Tengo que coger seriedad. Tengo que coger seriedad. De baile uno no vive también. Exactamente. Y le dije a Carlos, le escribí un correo, le dije, hey, ¿todavía está en pie la propuesta de que yo pueda trabajar en Culebra? Él me dijo, sí. Yo le dije, bueno, está bien, voy a solicitar. Ya sabía un poco más de inglés, ya había tenido experiencia profesional, alcancé a montar una ONG con unos compañeros en Colombia que todavía sigue funcionando, y dije, ya tengo como lo que quería, ahora sí nos vamos por la maestría. Y me vine por la maestría en agosto del 2006. Llegué acá a Puerto Rico y yo pensé que venía por 2 años y medio y me quedé 6. Y empecé a tomar clases
y a tener una dinámica bien interesante, porque en Colombia tú no tienes la opción de estudiar biología y trabajar al mismo tiempo, y acá lo haces, que tienes como ese compromiso con la universidad de trabajar al mismo tiempo para ellos, pero ellos te dan una asistencia, y fue mi primera vez ya dando clases en un aula oficial. Antes había dado talleres a las comunidades y eso, pero son dos cosas. Sí, pero la gente completamente que diferente. nos está oyendo, en la Universidad de Puerto Rico, cuando tú entras en el programa de maestría, es casi obligado, ¿verdad? Que tú tienes que dar clases. O sea, todo el que entra en primer año tiene que dar clases, tienes que ser TA de biología general, así que... Sí, yo creo que es requisito por lo menos un semestre. Por lo menos un semestre tienes que dar. Exacto, es un semestre para la maestría y un año para los estudiantes doctorales. Porque, ¿verdad? Aparte de la preparación académica y la posibilidad de que uno vaya a trabajar como profesor, pues para que el estudiante pase por esa experiencia de enseñar. ¿Y qué tal esa experiencia de dar clases? Interesante. Pero tú tenías entrenamiento de estar allá enseñando sí, pero baile. Ahí no les podían colocar los tambores para que se aprendieran los reinos ni nada de eso. Pero sí, fue bien interesante. Fue bien duro al principio por el ritmo de las clases y el ritmo de enseñar y prepararse, porque para enseñar hay que estudiar un montón también. Pero me salió la vena, y definitivamente sé que a partir de esa experiencia como que quisiera, no tiempo completo, pero sí quisiera dar clases en universidad más adelante. ¿De baile? Me gusta. No, de biología. En las de baile están por ahí, de vez en cuando, pero no, de biología. Sí, definitivamente. Eso es una parte, un objetivo que tengo. Bueno, aparte de esa experiencia aquí en Puerto Rico, aparte de quedarte mucho más tiempo de lo que pensaba, Bueno, mucho por más lo menos ya fueron sabes. solamente 4 años y medio. 4 años. más. Casi nada. Pensaba que iba a estar aquí de pasadita, pero no. Sí, no, el programa es por 3 años, y yo decía, 2 años termino esa cosa, en 2 años termino esa vaina. No, fueron 3 exactos y 3 de trabajo. Y también, ¿verdad? Te dio la oportunidad de conocer, ¿verdad? Que te gustaba enseñar, y que ya es otra cosa que puedes hacer también en el futuro y que quieres hacer. Uh-huh. Bueno, una vez llegas aquí, estás en el programa de maestría, entonces el proyecto era para trabajar en Culebra. O sea que primero viniste a Mona, Uh-huh. y después entonces viniste acá a trabajar en Culebra. Es como que dos sitios paraísos ideales. en Sí. Yo en vez de 4 años me hubiese quedado 15. O sea, yo no sé por qué te vas. Estaba en Culebra. ¿Por qué uno se va de Culebra? Eso no. Definitivamente no, pero no, la idea es volver a Culebra a trabajar con otro modelo diferente, pero sí. Deja un pie ahí en Culebra. Como que resérvame la sillita que yo vengo para acá. Ojalá sí. Yo espero que sí, que sea así. Entonces, ¿cómo fue la experiencia en Culebra? ¿Cómo compara? Fue con bien interesante. trabajar en Mona? También es otro manicomio con vista al mar, Con más gente. con más gente, donde uno pensaría que la logística es mucho más fácil, porque como que tienes marina al lado, mecánico al lado, tienes un montón de gente que te está colaborando. Lo que decía, el proyecto de recursos naturales y Quelonia ahí tiene muchos colaboradores de la comunidad, y eso te facilitaría mucho más las cosas, y a veces ni el tiempo, el clima te daba porque ibas a salir y se venía la tormenta, o no te daba porque no había gasolina en Culebra y no había llegado y tocaba esperar, o el ferry se dañaba y no alcanzabas a llegar a Culebra. O sea, siempre la ley de Murphy, pero es interesante porque las mismas cosas que afectaban tu investigación eran cosas que afectaban a la población de Culebra. Total. Sí. O sea, que dan una perspectiva del día a día de los residentes de Culebra. Sí, es bien bonito ver cómo tú no eres un mundo aparte, sino que dependes de lo que esté pasando a tu alrededor para hacer investigación. Y fue bien chévere. Es como, a mí me encantó porque ya había trabajado en Colombia y ya me había entrenado en Mona, y llegué allá y como que ya tenía el entrenamiento de ellos. Si no hubiera sido por ellos, por el grupo de tortugas, yo no hubiera podido lanzarme al agua a nadar 80 kilómetros, que fue lo que nadamos en mi tesis, y a coger los animales y saber pues qué estaban haciendo ahí, dónde se estaban distribuyendo, si estaban dentro de la reserva del Canal Luis Peña o estaban fuera de la reserva, qué oferta de alimentación tenían. Sí, a mí la experiencia definitivamente me gustó.
Y si alguien me está escuchando, por favor, contáctelos. Vale la pena trabajar con ellos. Pero entonces tú llegaste a vivir en la casita parroquial. Yo llegué. Yo llegué a vivir a la casita. Sí, no hablar de la casita parroquial. Sí, llegué a vivir ahí. Es una casita con muchas historias y con mucho equipo también. Sí. Tú entras a la casita y hay un montón de Pero por lo menos tanques de buceo. ¿por qué le decían la casa parroquial? ¿No? Porque era una casa parroquial en realidad, ¿no? Es la casa que se le alquiló del departamento de biología, le alquilaron a la parroquia católica, a la iglesia católica de Culebra. Y es bien interesante porque ahí toda la gente que trabaja con biología marina en Río Piedras va a caer ahí a esa casa. A la casita parroquial. Exactamente. O sea que casi era como la casa protegida del biólogo marino. Sí. Sí. Con las dinámicas que pueden haber cuando convives en comunidad, con toda la entropía, todo el desorden que puede tener una casa, pero sí, nos sirvió muchísimo y es algo que no deberían dejar perder. Y muchos cuentos que tienen que haber allí que no vamos a entrar en ellos. Como en todas las estaciones de campo, ¿verdad? Las casas de campo, siempre hay un montón de historias y que no salen de allí porque es para los que Uno firma, la ¿verdad? Cuando tú entras a un tipo de tú firmas un contrato. Es como Las Vegas, lo que pasa allí Lo se que queda pasa en allí. la casa parroquial se queda en la casa parroquial. Muy bien. ¿Verdad? Para entrar un poquito más de... Porque no era sencillamente estar en el paraíso, ¿verdad? Y pasarla bien. Iba a trabajar con las tortugas en... ¿Era el proyecto de alimentación o esto era parte de otras cosas que estabas haciendo allá? Bueno, eso era la base. Era capturar los animales a mano. ¿Puedo decir eso? ¿Hacerlos vomitar? Sí. Bueno, Porque porque ver la qué idea estaban era comiendo, ¿no? que estaban comiendo. Entonces, pues a las pobres les tocó pasar un par de tragedias con nosotros, pero que quedaron todas vivas, que quede constancia, y siguen por ahí rondando. Ya después de que sabíamos, nos íbamos al agua y caracterizábamos el hábitat, y también aparte de eso pudimos hacer algunos análisis con mapas de fondos marinos y coberturas de corales de fondos marinos para saber cuáles eran las preferencias de ellas. O sea, no solamente la parte de alimentación, sino qué pasa en el hábitat, en la estructura del hábitat para que ellas se quieran quedar ahí en esos sitios. Entonces fueron esos dos componentes, como la parte de uso de hábitat y la parte de oferta de alimentación. Era el punto, la única manera tal vez de poder saber qué es lo que en realidad están comiendo. Uh-huh. Tienes que o preguntarles o ponerle Pero una cámara. no sabemos hablar O ponerle una cámara. el idioma de las tortugas. Pero entonces tenían que capturaban a mano. Se captura a mano. Esa es la parte como... Esa es la parte más difícil. No, pero es difícil, pero es como la de más energía y como la de La diversión. adrenalina está ahí. Sí. ¿Y cómo tú haces eso? ¿Cómo tú vas y capturas una tortuga? Porque la gente no, o sea, las tortugas no están como... No, tengo que admitir que el que más captura tortugas en Puerto Rico es Carlos, ¿no? Y él y su gente. Pero básicamente lo que uno hace es que hay por lo menos 4 o 3 personas entrenadas que se van bordeando la costa, una cerca a la costa y la otra un poco más lejos, o las otras más lejos, y va uno mirando por snorkeling, haciendo snorkeling dónde están los animales, y cuando alguien la ve, levanta la mano y la persona que está en el bote manda aviso al resto de satélites, y uno le sigue haciendo seguimiento, señalando de dónde está el animal, y si el animal está nadando, se tiene que ir nadando detrás del animal. Y más o menos lo que se hace es un rodeo, se triangula el animal y el que está en el centro es el que baja, o sea, como que se despista el animal con los otros dos del lado y el que está en el centro está encima del animal, baja y lo coge a mano. Hay que clarificar que cuando ya dice satélite no es satélite del espacio, ya dice No. satélite como otras personas Otras están en el agua. que están en el agua, exacto, y entonces... O sea, que es difícil, o sea, no es fácil. No es fácil. Es toda una estrategia, todo un Es baile para poder todo un baile para capturarla. poder capturarlas. A veces ellas salen nadando así rapidísimo, entonces tú tienes que también salir nadando detrás de ellas y
es como una cosa de policías y ladrones. O sea que Michael Phelps debe ser un niño comparado con la capacidad de nadar de ustedes. Porque ustedes están ahí detrás de esa TV. Ella mira como que no. No creo. Porque las tortugas son de allí, esa es su casa. Esa es su casa, claro. Ellas saben dónde esconderse, saben dónde perderse. Es bien interesante ver cuando hay bastante turbidez en las zonas cercanas a la playa y saben que las están persiguiendo, ellas se van hacia esa área. Y ahí, ¿quién las encuentra? Nadie. Entonces, o se van más para el fondo como diciendo, yo estoy más abajo y tú no puedes llegar. Entonces, sí, es bien interesante. Las faenas son largas. O sea, tú puedes entrar a las 8 de la mañana y salir a las 4 de la tarde y sabes que tienes que sacar la lancha y desmontar equipos y pasar datos y todo. Entonces, como todos los trabajos en biología, te demanda un montón de físico. Entonces ustedes pasaron un montón de trabajo buscando las tortugas, marcándolas, la pasaron malísimo en esa casa parroquial, y cuando digo malísimo lo digo con la ironía más grande, el sarcasmo más grande, porque se pasa muy bien. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados más importantes que encontraron? Los resultados más importantes, bueno, las tortugas son bien flexibles, como están en esa época en que están cambiando de dieta, de ser tan generalistas a ser más especialistas. Pues nosotros lo que encontramos es que hay como un rango un poquito amplio en culebra, ¿no? Ellas se están especializando en coger esponjas, pero por otra parte también pueden estar cogiendo anémonas o cogiendo algas también. Entonces como que alcanzamos a ver esa variedad. Por otra parte, los organismos que están ahí son organismos reclutas que son chiquititos, no tienen más de 25 centímetros de caparazón, de 25 como a 50. Están en áreas fuera de la reserva del Canal Luis Peña, también utilizan esas áreas. Y una de las cosas que nosotros estábamos planteando y que quedaron consignadas en los artículos es que si se pueden tener como esas zonas o si se pueden hacer estrategias de conservación o protección en esas áreas que están fuera de la reserva, pues sería muy recomendable porque también es hábitat crítico para esta especie. Y esa reserva es establecida por el Estado, ¿no? La oficial del Estado. Esa reserva fue establecida por la comunidad y el Estado. O sea, fue uno de los pocos casos que se han visto acá en Puerto Rico donde se sientan con la comunidad y pueden empezar a hacer las delimitaciones de... ¿Y de quién fue esa iniciativa? ¿Quién empezó esa iniciativa? Me cogiste, pero en parte la comunidad, en parte recursos naturales, desde ambos, creo. Y quiere decir que Carlos Díez, quien es la persona que trabaja para recursos naturales, tiene una buena comunicación con las comunidades en general y ha sido clave en el... Sí, y de hecho algo bueno es que ahora están centrando el programa a que sean las mismas comunidades las que sean entrenadas y las que empiecen a hacer los monitoreos, o ya los han venido desarrollando, pero que cojan más fuerza y se organizan más y que estandaricen las metodologías a lo largo de todas las playas en Puerto Rico. Ya la parte marina, pues sí, ya es un poco más complicada, la parte de trabajo en el agua es un poco más complicada y eso ya se encarga de recursos naturales y Quelonia. Pero el hecho de estar involucrando a las comunidades va a servir porque estos proyectos se van a mantener a largo plazo. Y también envolviendo a las comunidades. Y también envolviendo a las comunidades. Le da ese valor y ese empuje para que quieran proteger lo que tienen en su casa. Sí. Que tal vez ni sabían, tal vez en algunos casos, que tienen ese recurso ahí. Sí, definitivamente. Yo creo que es un aprendizaje hasta para mi advisor, para Alberto Sabat también. Él estaba muy reacio al principio me decía, tú estás loca, nos vamos las dos allá a nadar, ¿cómo vamos a coger esos animales? Y yo, tranquilo, yo me encargo de eso. Yo me encargo de convencer a la gente de recursos. Y nada, y fue una colaboración bien chévere. Alberto en algún momento nos lo llevamos y ese día fue bien particular. Nos lo llevamos en la lancha, todos nos tiramos al agua, estábamos buscando las zonas donde yo podía trabajar. Terminamos el transecto, íbamos en la mitad del transecto y yo volteé a mirar y no vi a mi advisor en el agua, no sabía dónde estaba. Y entonces, de momento empecé a mirar hacia atrás y vi una cabeza lejos y nosotros dijimos, pero si es un pez en el agua, ¿qué pasó? Pues lo había cogido una corriente y se lo había llevado y yo, bueno, casi me quedo. ¿Cómo cogerle un advisor?
Casi se me lleva el En ese momento advisor. negociaste el examen de grado. Bueno, Alberto, ya que estás allí, vamos a negociar aquí. Nada, tuvieron que recogerlo y después no se quiso botar al agua. Seguimos nosotros haciendo los transectos. Vamos a tener que entrevistar a Alberto Sabat para que nos dé su versión de la historia. No, estos me abandonaron allí. Patricia me empujó. No sé. Esas son las partes que no deben quedar grabadas acá. Pero también fue muy chévere. Ese día vimos un venado en el agua. No, ¿cómo, Un venado. Un en el venado. agua. Un venado. Un venado. Venado Como los de esos Santa cuatro Claus. patas, de Santa Sí, Claus. sí, Los de sí. Santa Claus son renos. Son renos. Ah, son renos. No, un venado. Un venado. Espérate. En Culebra hay venados. ¿Cómo Son que en Culebra hay introducidos. venado? En Culebra hay venados. Hay una población de venados que Pero si fue no hace introducida. frío. No importa, ¿Cómo los llegaron venados los están en todos venados? lados. El Army llegó y los introdujo a... ¿Por qué? una Porque base. el Army quiso introducir. Es una buena pregunta que tendríamos que hacer. Bueno, lo que ya escuché de esa historia es que la realidad es que yo también he visto los venados en Culebra y son de los de la colita De la blanca. cola blanca. Ujú. Y aparentemente los del Navy que vivían allí que querían cazar Ujú. y no tenían que cazar, así que introdujeron los venaditos para que tuviesen algo que cazar, pero obvio los venados. Yo no lo quería decir, menos mal lo dijiste tú, Miguel. No, pero o sea, esa es la historia. Sí, O sea, sí, esa es la historia. que yo he escuchado y bueno, y es así, hay venados en Culebra. Claro, lo interesante es que estés haciendo un transecto de tortugas y de momento se te aparezca un venado En el nadando agua. en el agua. Entonces dices, ¿qué está pasando acá? Pero la teoría de Alberto Sabat es que ya hay muchos venados adentro en Culebra y los juveniles, los machos juveniles que están buscando como territorios o áreas de apareamiento, pues se pueden estar cruzando otros callos. Entonces... Una especie de... Como Sí. se dice density dependence. ¿no? Más o menos. Pero ahí hay otro espacio también. Hasta el momento no he visto que alguien quiera trabajar Venado con venados marino, mira. en Culebra y que quiera mirar a ver cómo es que se cruzan los callos. Así que O sea, tal vez Interesante. eventualmente vayan a conquistar toda esa ojalá. área allí y dan el brinco a Puerto Rico también. Bueno, no sé. No creo que los tiburones las dejen. Estaba viendo aquí el artículo que publicaron en el Journal of Herpetology que encontraron que aparte de, ¿verdad? Vieron qué es lo que estaban comiendo y qué era lo que había disponible en Culebra. Claro, no se puede imaginar como un buffet. Y que todos están ahí en el buffet. Estaban tomando de todo un poquito, estaban seleccionando. Estaban seleccionan dos especies, una especie de esponjas que es bastante competitiva y sobrecrece los pólipos de coral, entonces esa es una de las cosas importantes de los careyes, que si hay una densidad alta de careyes puede controlar esas poblaciones de esponjas que sobrecrecen los corales. Y la otra era una anémona, una pequeña anémona que utilizan para poder hacer que las espículas, lo que les estaba diciendo, como las estructuras de sílice o de vidrio que componen las esponjas, pues para permitir que esas espículas no dañen el tracto digestivo de los animales. Y uno pensaría que los animales están donde está todo el buffet, pero no es así. Está donde hay buffet, donde hay comida, pero también donde hay estructuras para que se puedan refugiar. Entonces, eso fue lo que encontramos. Carlos Rosario, de hecho, es el área más importante. Y todo el arrecife lineal que hay ahí es el área más importante para desarrollo de carey en Culebra. ¿Y esa parte está protegida o no? Una parte está protegida, la otra parte no. Y esa es la parte donde estamos diciendo que se deben concentrar esfuerzos de conservación. Y en Puerto Rico la amenaza principal para las tortugas, ¿cuál sería? ¿Hay alguna amenaza? Desarrollo costero. Yo pensaría que es la amenaza más fuerte. Para el tinglar, que es el que más anida en la isla grande. ¿Y cuál es el mecanismo detrás de eso? ¿Por qué el desarrollo en las costas es malo para las tortugas? Bueno, aparte de quitarles área para anidar, de quitarles playa y de pronto aumentar los procesos de erosión en la playa, pues también hay luces en las playas, y cuando los neonatos salen, cuando los bebés salen, se pueden desviar y en lugar de irse para el mar se van a la carretera. Entonces ahí pues ya sabemos qué puede pasar, les puedes pichar un carro. Pero sí, básicamente es eso, es como les quitan áreas de anidación, las hacen desviar. Hay
reportes de desviación de neonatos y de hembras anidando en las playas, que cogen hacia ríos en lugar de coger hacia el mar o hacia las carreteras. Tienen que apagar las luces de noche, por favor. Bueno, y como estaba diciendo anteriormente, ahora te vas para Oregon. Ahora me voy para Oregon. A coger frío un rato. Sí. ¿Cómo tú ves tus planes futuros? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Cuando sea grande. Wow. Bueno, mitad de tiempo enseñanza. Eso sí lo tengo. O un cuarto de tiempo enseñanza. La otra parte me quiero dedicar al trabajo de manejo de recursos naturales, pero también desde la perspectiva social. Y si puedo incluirla un poco con trabajo directo con las comunidades o la parte de planificación en zonas costeras y marinas, esa parte me interesa muchísimo. Entonces, en lo que me voy a entrenar ahora, que es manejo de vida silvestre y pesquería, yo creo que me va a dar un buen entrenamiento para eso. ¿Y quieres volver a Colombia? ¿Quieres volver a Mona? ¿Quieres volver a Culebra? A todo, ¿Quieres ir a todo. Australia? ¿Quieres ir a Nueva Zelanda, a Marte? No, mi foco va a ser el Caribe, mi foco Caribe. va a ser el trópico. Yo creo que voy a coger bastante frío ahora en Oregón como para volver. Digo, es un estado precioso, pero sí, mi foco es el trópico. Y si puedo quedarme en el Caribe, pues nadando, mucho mejor. Así que ya del plan de venir aquí más que 2 años, vamos a seguir Yo creo que puede viéndote por continuar. aquí varias décadas. Sí, tengo un compromiso con Puerto Rico, tengo un compromiso con Colombia también. Así que la idea es trabajar mi doctorado en los 2 países. Y voy a cambiar un poco de modelo, ya sigo con vertebrados, pero voy a trabajar con peces. Y sí, quiero seguir trabajando con comunidades pesqueras. Bueno, siempre el podcast de Luis se llama Biología Boricua. Entonces, te íbamos a preguntar cómo ves el futuro de la investigación biológica en Puerto Rico. ¿Cuáles crees que son las prioridades para el futuro? Es como una pregunta de examen de grado, pero creo que es importante que no terminemos esta conversación contigo, porque tienes mucha experiencia trabajando en el campo con las comunidades y también mucha experiencia haciendo ciencia. Entonces es como sería chévere tener tu perspectiva sobre el futuro de... Puerto Rico es bien interesante dentro de Latinoamérica porque tiene una escuela graduada bien fuerte y profesionales bien capacitados para manejar sus recursos, conocen lo que tienen. Uno de los problemas que tienen es que desarrollan muchos planes y todos están en el papel. Y lo bueno es poner en práctica todo lo que está en el papel y hacerlo cumplir. Dejarse un poquito más de la parte política a un lado y empezar a interactuar más con las comunidades. Y es un laboratorio, realmente es un laboratorio porque al ser pequeño uno pensaría que el manejo de recursos naturales puede ser un tanto más fácil que tener un país como Colombia, que tiene 40 millones de personas. Entonces, aquí literalmente somos una orden de magnitud menos gente. Exactamente. Entonces, yo pensaría que la investigación se está yendo un poco más a darle a conocer a la sociedad acá qué es lo que tienen y de qué manera pueden colaborar. Y estaría feliz en algún momento como de ver que todos estos proyectos comunitarios y todos estos proyectos de ciencia se puedan unir. Y sobre todo que los estudiantes graduados les pidan que empiecen a trabajar con las comunidades, que se empiecen a mezclar un poco más con las comunidades, que recursos naturales empiece también como a generar más cosas para la población, para que el común de la gente se entere de todas esas cosas y se una más con todas esas ONGs que hacen campañas de educación. Yo creo que ya se están dando las cosas y ya tienen mucha información. Lo importante es poner en práctica todo lo que tienen y que sigan entrenando a su gente y que sigan entrenando a gente de otros países. Lo bonito de acá es que es muy atractivo desde todo punto de vista, desde el punto de vista natural, desde el punto de vista cultural. Y tiene gente de Estados Unidos, tiene gente de Centroamérica, de Sudamérica, y hay gente que ha venido desde Europa también a estudiar aquí. Entonces definitivamente tiene algo Puerto Rico para entrenar al resto de biólogos. Hay esperanza, me gusta. Bueno, pues Patricia, muchas gracias por... Un privilegio, dedicarle un este montón ratito. hoy de todo.
de todas las experiencias de Patricia. Habíamos hablado en settings más informales, aunque nunca he tenido el privilegio de ir a casita parroquial, pero sí, habíamos hablado antes, pero ahí aprendí muchas cosas de Patricia que no sabía. Así que muchas felicidades y mucho éxito en tus planes futuros. Gracias por invitarme y bueno, estaba bien nerviosa al principio con todos esos aparatos que ustedes tienen acá. Pero sí, fue muy, muy agradable y sobre todo con 2 viejos amigos, así que... Gracias, Patricia. Gracias. Gracias por escuchar este episodio de Biología Boricua. Visítanos en biologiaboricua.com y déjanos saber tu opinión.